tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Los saluda Fiorella Vivar. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, ya que estamos a puertas de 28 de julio. Mañana el presidente de la Nación, Martín Vizcarra, dará el mensaje presidencial del 28 de julio que tantos esperamos. Y lo que queremos analizar hoy en este espacio de la Universidad del Pacífico, donde recordemos, conversamos con dos expertos sobre temas coyunturales, queremos conversar sobre qué temas deben abordarse en el discurso del 28 de julio y qué podemos esperar de ese mensaje sabiendo que estamos en una emergencia sanitaria. Para ello, hoy hemos invitado a dos expertos, Alexandra Ames, ella es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y a Santiago Mariani, profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas también de la Universidad del Pacífico, a quienes le agradezco muchísimo por participar con nosotros. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación, Fiorella. Gracias, Fiorella, por la invitación. Me da mucho gusto estar con Alejandra para compartir pensamientos sobre estos temas. Bueno, los dos son expertos en el tema y seguro vamos a tener varios temas de los cuales poder conversar. Vamos a hablar sobre los temas pendientes, sobre minerías, sobre salud, educación, etc. Lo primero que quiero consultarles es, muy a grandes rasgos, en forma general, ¿en qué debe centrarse este mensaje presidencial de mañana? ¿Cuáles son los principales temas pendientes? Por ejemplo, combatir la pandemia debería ser uno de ellos, o reactivar la economía podría ser otro. ¿Cuáles son esos temas que no deberían faltar el día de mañana en el discurso presidencial? Santiago, empecemos contigo, por favor. Bueno, creo que en esta coyuntura particular, aunque suene ya casi repetitivo hasta el cansancio, confluyen dos factores extraordinarios, o por lo menos uno que es muy extraordinario, que es la pandemia que estamos enfrentando, que no se trata de una crisis más, no se trata de una simple recesión económica, de una caída de 2 puntos del PIB o de una tensión más que puede haber entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Estamos frente a una crisis económica muy grande, que también es una crisis social y es una emergencia que pone a prueba las fortalezas y debilidades que tiene el gobierno. Y eso, y la sociedad peruana, obviamente, y eso confluye con un gobierno que tiene un último año, es decir, que está de salida. Entonces, yo creo que lo principal que debería estar en la agenda ahora es cómo planear esa salida de la manera más ordenada posible. Y me parece que en esa salida se pueden pensar en dos dimensiones que deberían también estar en el tope de la agenda. Uno es cómo en esta coyuntura tan dramática podemos tener un calendario electoral ordenado y que sea previsible y que pueda ser un proceso que tenga legitimidad y fortaleza desde el punto de vista de la legitimidad democrática. Y en segundo lugar, creo que en la etapa de las grandes reformas ya han pasado y el gobierno lo que podría aspirar es a potenciar algunas políticas muy vinculadas y muy focalizadas a temas vinculados obviamente a la salud y a la atención en la emergencia. Entonces creo que ahí estaría un poco la agenda en donde el gobierno debería enfocar sus esfuerzos este último año. Creo que va a ser probablemente posible tener ese tipo de elecciones, pero tengo más dudas, y lo podemos conversar luego, más dudas en torno a lo que va a ser el tipo de políticas enfocadas a la atención a la emergencia, especialmente a las personas que lo están necesitando con urgencia. Bueno, por mi lado, yo creo que, o lo que yo esperaría de mañana, es que se puedan plantear compromisos vinculados al contrato social, ¿no? Hace unos meses se habló de este nuevo contrato social para la nueva convivencia, en donde creo que la ciudadanía está tratando de respetar al máximo esta situación. Sin embargo, falta el otro lado, que es desde el Estado, con qué me comprometo yo para que este contrato social realmente funcione, ¿no? Los ciudadanos cumplen en su mayoría con el toque de queda, salen con mascarilla, se lavan las manos con jabón o con alcohol, pero ¿qué le toca al Estado hacer para cumplir con su parte del contrato social? Y esto es sumamente clave porque
sin lugar a dudas, no es un año, es un año muy complicado, es un año muy difícil el que le ha tocado al presidente, pero tiene que ser capaz de poder implementar no necesariamente las grandes reformas, pero sí esas pequeñas reformas que han venido esperando por décadas en la historia de la República del Perú, ¿no? Entonces estoy hablando básicamente de poder contar con un adecuado sistema de protección social, de asegurar una entrega de servicios públicos de calidad en términos de salud y educación. Cuando hablamos de la reactivación económica, por otro lado, hay un sesgo en donde nuestras mentes pensamos en las grandes empresas. Entonces, en realidad, lo que tiene que haber hoy es un gran plan de reactivación económica inclusivo para todos, en donde nadie quede atrás, en donde se esté pensando también en las familias pobres y extremos pobres que han perdido sus empleos o que se les está haciendo difícil realizar el trabajo informal que venían realizando, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad excelente, pese a la situación dramática en la que nos encontramos, de promover el fortalecimiento de las MIPYMES, apostar por las pequeñas empresas y darle mucho mayor apoyo e incentivos a todas aquellas personas que se encuentren en una situación de informalidad, ¿no? Creo que si nos quedamos solamente esperando la reactivación económica y el crecimiento del PBI, con la mitad de trabajadores que tenemos que están en el sector formal, estamos dejando el otro gran lado de lado permanentemente, ¿no? Entonces tenemos que también saber pensar cómo incluir a este otro sector del país, ¿no? Cuando hablamos de formalidad e informalidad, hablamos de que vivimos en el Perú en dos países diferentes, el Perú formal y el Perú informal, ¿no? Entonces ya es hora de que se empiece a incluir a las personas que se encuentran en el sector informal y incluirlos en este proceso de reactivación económica y de la renovación de este contrato social del que tanto se espera, ¿no? Uh-huh. Has hablado de un tema muy importante que es el tema del contrato social, ¿no? Protección social, calidad de salud, reactivación económica, y sabiendo que vivimos en un país de gran informalidad. ¿Cómo logramos que realmente se dé todos estos temas en medio de una pandemia, en medio de un país donde sabemos que arrastramos la informalidad hace muchos años, donde sabemos que arrastramos un sistema de salud precario? ¿Cuáles son los mínimos esfuerzos que podríamos esperar del Estado? Bueno, si, como yo planteaba, se despejara la variable que tiene que ver con la dimensión electoral, esto es, si las elecciones no tienen contratiempos o sorpresas, y digo contratiempos o sorpresas porque algunas intenciones que han salido a la luz en las últimas semanas son preocupantes, con intentos, por ejemplo, de proscribir ciertos candidatos, digamos, echar una luz digamos, de algún tipo de manipulación sobre el proceso. Creo que eso sería realmente muy contraproducente en esta emergencia. Pero si despejamos esa variable, volviendo a lo que preguntaba, hacia lo que planteaba Alejandra con respecto al tipo de sesgos que hay, si bien yo también coincido plenamente que el gobierno debería atender en la emergencia esta suerte de proceso más amplio de inclusión, quizás yo soy menos optimista en ese sentido que Alejandra, porque yo creo que el gobierno ya ha tomado decisiones sobre el tipo de reactivación económica que espera, y esas decisiones que se han tomado han estado cargadas de un sesgo ideológico en el cual lo que se ha privilegiado es las grandes corporaciones y el capital. El programa Reactiva Perú básicamente lo que ha hecho es transferir este enorme masa de recursos a las empresas, pero no hubo, como se esperaba, un efecto positivo. ¿Por qué? En primer lugar, porque eso, por ejemplo, fue acompañado de una suspensión perfecta de labores. Es decir, ahí el gobierno, con los recursos que tenía el Estado, podría haber hecho algún tipo de acuerdo en donde se podría haber sostenido el empleo. Las últimas cifras dan un desempleo récord, solo en Lima, 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido. Y lo extraño de esto, o digamos lo que esto está evidenciando, es que el tipo de funcionamiento de la economía en el Perú está muy
atada a ciertos intereses que ni siquiera una pandemia de esta gravedad rompe. Entonces, yo creo que los recursos para la reactivación económica ya se han utilizado de una manera específica, cargada de ese sesgo, y eso no va a permitir tener mayor margen de maniobra que se necesita ahora en términos fiscales y de gasto para poder potenciar políticas públicas que se necesitan para cuestiones muy básicas como paliar hambre, atender la niñez, potenciar las respuestas en salud, etc. Entonces, lamentablemente yo creo que en esta segunda dimensión vamos a ver un forado o una suerte de gobierno ausente donde eso va a generar en la sociedad un distanciamiento aún mayor en términos de credibilidad y legitimidad con el gobierno, ¿no? Sí, por otro lado también este gobierno ausente al que hace referencia Santiago está vinculado, por ejemplo, con la entrega de los bonos, ¿no? La idea de los bonos, que en un inicio se llamaban Quédate en casa, tenían por objetivo hacer que la gente se pueda quedar en su casa tranquila para cumplir con la cuarentena. Sin embargo, los bonos no han sido suficientes, han quedado cortísimos. A 105 días de cuarentena, la emisión de los 760 soles ha dado un total de aproximadamente $2 al día por familia, ¿no? Entonces, esto es inaceptable y si esto no le sirve a una familia en situación de pobreza, menos le va a servir a una familia en situación de clase media vulnerable que ya se encuentra hoy en situación de pobreza, ¿no? El profesor Pablo Lavado, también de la universidad, ha hecho una investigación en donde ha identificado que la pobreza va a crecer 10 puntos y estaríamos pasando de 20% de pobreza a 30% de pobreza, lo que nos hace retroceder 10 años de esfuerzo en programas sociales, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, lo que necesitamos es que se puedan crear programas sociales enfocados en pobreza urbana para desarrollar capacidades y productividad en las personas, en todas estas personas que han quedado desempleadas y poder empujar esta reactivación económica. Yo insisto mucho en que es sumamente importante pensar en una reactivación para todos y todas sin excluir a nadie, porque hacerlo de otra manera, lo único que va a lograr es que la brecha de desigualdad en nuestro país crezca aún más, ¿no? Por otro lado, en regiones, pues tenemos una situación bien complicada porque hay regiones que todavía continúan en cuarentena y estos bonos, ya si para 105 días eran $2 diarios, estos bonos pues ya simplemente no funcionan, ¿no? Entonces se ha ido ampliando la cuarentena, no se han ido ampliando los bonos, y en mi parte lo que yo podría concluir es que el Estado en este caso no está cumpliendo con su parte en el contrato social, ¿no? Entonces es sumamente importante que si vamos a pensar en una nueva convivencia, el Estado tiene que hacerse aún más cargo, sobre todo tomando en cuenta, Fiorella, que estamos en un país, a pesar de la gran crisis económica que estamos teniendo, en un país en comparación de América Latina en el que teníamos la espalda fiscal suficiente para invertir más en nuestra gente, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, no nos ha querido tocar la caja cuando estamos en una situación realmente afortunada en comparación con otros países de América Latina que están viendo de dónde sacan para sus bonos adicionales o sistemas de protección social en situación de emergencia. Tenemos una pregunta en redes sociales y me consultan cuál fue el principal error de los bonos. El monto, la entrega mediante bancos, digamos, que hizo que más bien que en lugar de que las personas se queden en casa salieran a montones y se amontonaran en los bancos. De repente no debió entregarse bonos, sino más bien canastas. ¿Cuáles hubieran sido las posibles soluciones a esa entrega de bonos, Ale? Sí, yo veo dos problemas fundamentales, ¿no? Más que errores, dos problemas y un error, en realidad. El primer problema es que tenemos un sistema de inclusión financiera muy bajo, o sea, tan solo el 40% de la población adulta tiene acceso a una cuenta bancaria y eso ha hecho muy difícil poder hacer las transferencias bancarias rápidamente. El segundo y gran problema, que es un problema mucho mayor que el primero que acabo de comentar,
es la poca capacidad del Estado para identificar quiénes son sus ciudadanos. Y esto es algo que yo no me canso de decir. No es posible que un gobierno no sepa quién es su gente, dónde está y cómo llegar a ellos, ¿no? Un gobierno que no sabe cómo llegar a sus ciudadanos, ni quiénes son, ni quiénes necesita, difícilmente va a implementar políticas públicas exitosas, ¿no? Para la gente. Entonces, el gran problema ha sido el proceso de identificación de cómo llego a la gente, y el error que creo que se ha cometido es que se ha pensado muy tarde en las víctimas o en los afectados de esta crisis, ¿no? Si bien el primer día de la cuarentena, muy rápidamente, el presidente Vizcarra anunció un primer bono para las familias pobres y extremos pobres en zonas urbanas, se demoraron meses, semanas en empezar a entregar estos bonos o anunciar nuevos bonos para las familias rurales, para las familias en clase media en situación de vulnerabilidad, para los independientes. Entonces, el primer bono se anunció rapidísimo y se trató de pagar rapidísimo con las bases de datos que había. Pero ya después de eso nos hemos demorado un montón. Y todavía seguimos, ha terminado la cuarentena en Lima y todavía hay gente en Lima en situación de extrema pobreza que no ha recibido el bono, pese a que el sistema le dice, estás programado, próximamente te diremos cuándo puedes acercarte a recoger tu bono. Antes de escuchar la opinión de Santiago, tengo dos comentarios nada más. Uno es de Eva Consuelo, que nos dice, el tema del bono no solo es que no se ha ampliado, sino que ha demorado mucho en llegar. Es más, recién se aprobó el segundo padrón del bono universal. El monto y la gestión para entregarlo serían el principal error. Los invito a todos ustedes, así como Eva, a que nos dejen sus comentarios y preguntas para nuestros dos expertos. Estamos hablando sobre lo que esperamos del mensaje presidencial de mañana 28 de julio de Martín Vizcarra. Santiago, ¿cuál es el principal problema de los bonos? Yo creo que el principal problema de los bonos es que el tipo de respuesta que se priorizó y en donde se apostó a la reactivación económica fue una respuesta que estuvo muy influenciada por el poder que tienen las corporaciones en el Perú. En el programa Reactiva Perú se apostó por utilizar una enorme masa de recursos en la idea de que los créditos que iban a recibir las empresas iba a sostener el empleo, iba a dinamizar una economía en momentos que se estaba frenando, pero la gran paradoja o la respuesta que todavía no tenemos es cómo si el Perú era en términos fiscales, como señaló Alexandra, el país que tenía mayores ventajas y mayor margen de maniobra para poder inyectar recursos al sistema, y fue uno de los países que más recursos inyectó, ¿cómo puede ser que en todos los estudios de proyección de los organismos internacionales, Perú está destacando por dos números que son altamente preocupantes? Primero, que va a tener una de las mayores caídas económicas del mundo, no solo de la región, sino del mundo. Y segundo, que en términos de víctimas por millón de habitantes es uno de los países que tiene cifras más altas. Entonces, hay aquí una pregunta, es decir, que todavía no ha sido respondida. La respuesta que yo encuentro es que la estrategia de salida y la masa de recursos donde se puso no fue en la estrategia de llegar a los ciudadanos con los bonos. Eso era un simple paliativo, una pequeña cifra que podía ser como una suerte de aspirina en un paciente que necesitaba mucho más que una aspirina, y todo se puso, todo el esfuerzo se puso en las grandes corporaciones que eran, digamos, las que mayor colchón tenían para resistir, y a diferencia de lo que pasó en otros países, en países donde podemos ver que hay mayor presión de la clase media y las clases que necesitan la atención del Estado, el peso de la ayuda se puso más en los ciudadanos y en las pequeñas y medianas empresas. Aquí ocurrió al revés, y creo que los resultados lo que están diciendo es que la estrategia estuvo errada. Tengo más comentarios y preguntas. Rafael Moisés Casas nos dice, con un Estado descentralizado y con autonomías políticas, económicas y administrativas, ya no se puede hablar de un solo gobierno, sino de varios gobiernos, afirma él. Si bien el Estado es unitario, hay muchos liderazgos locales divididos políticamente que no llegan a consensos por temas ideológicos, quedando al ciudadano como la última rueda del coche. Ejemplo más claro, Arequipa y su gobierno regional. ¿Podríamos, a raíz del comentario de Rafael, ahondar un poco en lo que está pasando en regiones, ¿no? ¿Ustedes consideran correcto la intervención del MINSA en Arequipa, por ejemplo?
Mira, lo que pasa que para responderte a esta pregunta es fundamental el comentario que hace Moisés, me parece, Rafael, sí, Rafael Rafael, Casas. porque en realidad este proceso de descentralización en el que estamos inmersos no ha culminado. Yo diría que ni siquiera está paralizado, sino que hemos retrocedido. O sea, el sistema de descentralización, a mi juicio, ha sido un fracaso en el Perú. Básicamente porque en un momento clave para en el Perú de crecimiento económico, se empezó a transferir muchísimo dinero a las regiones y eso estuvo muy bien para que las regiones mismas puedan ejecutar sus propios proyectos de inversión social o de inversión pública, pero no se transfirió las capacidades. Entonces, en cuanto no sepamos transferir y desarrollar las capacidades institucionales en gobiernos intermedios y gobiernos locales, difícilmente las políticas públicas locales o con enfoque territorial van a poder ser bien implementadas, ¿no? Entonces, esto es clave, pero la pregunta es, ¿está el gobierno central preparado para desarrollar capacidades institucionales en otros niveles de gobierno cuando de repente el gobierno central tampoco no las tiene, ¿no? Entonces, la institucionalidad pública en la que estamos inmersos todavía no es lo suficientemente fuerte como para mover esta maquinaria de manera ágil y rápida y poder responder a los ciudadanos, ¿no? Creo que el comentario que se hace alrededor de Arequipa es importante porque, como dice el comentario, el ciudadano termina siendo la última rueda del coche, cuando en realidad en el Estado y en las políticas públicas y la gestión pública, el ciudadano debe ser el centro de todo, ¿no? Y pensar en el ciudadano por encima de las cosas, porque finalmente ese es el fin y la razón de ser del Estado, ¿no? Entonces, en esa línea, se podría entender como una especie de intervencionismo del gobierno central en la lógica administrativa del gobierno regional y la Dirección Regional de Salud, pero estamos en una situación de emergencia en donde el mismo gobierno regional de Arequipa sabe, aunque no lo diga públicamente, pero sabe que necesita mucha ayuda, recursos y capacidades. Entonces, sería una irresponsabilidad del gobierno central dejar a Arequipa por su propio medio, ¿no? Yo coincido, pero me parece que lo que esto está demostrando es que la reacción ha sido tardía y reactiva, con un Estado que todavía tiene este mote de Estado gendarme, y no es un Estado que está construyendo políticas alternativas al modelo que hemos tenido hasta ahora. Es decir, el sistema de salud claramente se lo ha dejado o se lo ha considerado en los últimos años como un sistema simplemente que tiene que estar regido como bajo la lógica de un negocio, y las consecuencias que estamos viendo ahora y los incendios que se están generando, como el de Arequipa, son obviamente fruto de una pandemia que tensa una situación que de base está mal concebida. Entonces, la intervención del gobierno, que coincido absolutamente con Alexandra, no puede dejar abandonado Arequipa, es de todas maneras una atención a la emergencia, pero no aparece como contraparte o como alternativa un debate a fondo acerca del sistema de salud y cómo reformarlo para que deje de ser un sistema donde prive simplemente el negocio, y que los ciudadanos de a pie queden, como en el caso de Arequipa estamos viendo, absolutamente desatendidos y abandonados por el Estado. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de mensaje con esta intervención en Arequipa para otros gobiernos regionales? ¿Habrá algún gobierno regional que esté haciendo las cosas de manera eficaz bajo su criterio? ¿Y qué podemos hacer en el mediano o largo plazo en cuanto a regiones? Bueno, creo que es muy importante hacer un seguimiento de los indicadores de salud, el progreso, o mejor dicho, evolución del COVID a nivel regional, a nivel provincial y distrital, para poder analizar cómo es que en algunas regiones simplemente el COVID se ha aumentado considerablemente y en otras regiones están más controladas, ¿no? Creo que es momento de identificar aquellas regiones. Ahorita no lo tengo en la cabeza por el momento, pero porque hace como 2 semanas que no veo la evolución regional, pero creo que sí es muy importante ver esta evolución regional para analizar
cómo en algunas regiones sí se está controlando y entender por qué se está controlando de esta manera y poder identificar las buenas prácticas que pueden haber surgido ahí. De repente no necesariamente la situación se ha controlado porque la Dirección Regional de Salud ha hecho algo correcto, sino porque simplemente ha habido poca movilidad social o quizás un acatamiento extraordinario de la población. Hay muchos factores que están vinculados, ¿no? Entonces creo que es muy importante que podamos analizar esto con la mirada territorial, sobre todo viendo cómo han ido evolucionando los diferentes indicadores, ¿no? En la mirada hacia las regiones, desde Lima, creo que hay un tema político fundamental que no es menor a la hora de entender el tipo de relación que hay entre gobierno central y regiones. Yo estuve presente en el último GORE regional y me pareció sumamente novedoso ver cómo las autoridades que estaban ahí presentes, desde el ministro de Economía hasta el presidente del Consejo de Ministros, en el tono en el que hablaban a las regiones, era un tono un poco incriminatorio y del tipo, ustedes son el problema del país. Es decir, no piensan, desde Lima todavía no estamos pensando a las regiones como la solución, sino como el problema. Y este problema que está estallando ahora con la pandemia, no es simplemente porque la pandemia ha puesto a las regiones en el problema en el que están. Hace poco tuvimos el drama del niño costero, un congreso que autorizó unos recursos extraordinarios y que fue una tremenda oportunidad política para que la relación entre el Estado y la ciudadanía a través de la reconstrucción del norte pudiera empezar a cambiar en el Perú. Nada sucedió, todo quedó paralizado y tuvimos que recurrir ahora a un gobierno extranjero, en este caso al gobierno del Reino Unido, para que venga a hacer y solucionar lo que los peruanos aquí no podemos hacer, a pesar de que tenemos los recursos. Es decir, como decía Alejandra, es cierto que hemos avanzado en poder tener la capacidad de transferir recursos, pero eso no ha servido de mucho porque no hemos sido capaces de articular una estrategia mucho más políticamente inteligente, de modo tal de poder articular con las regiones unas soluciones que hasta ahora no se han visto. Entonces, lo que la pandemia pone sobre la mesa nuevamente es lo que el niño costero había puesto sobre la mesa y es lo que históricamente ha estado en la mesa en la relación entre Lima y las regiones. Un Estado que más allá de ciertas zonas del Perú, realmente no tiene ninguna capacidad de articular, y lo que genera a veces es problemas mayores enviando recursos. Es decir, estamos viviendo como una suerte de paradoja, porque en regiones como Ancash, donde creció la corrupción, donde los crímenes, etcétera, ha sido fruto justamente de enviar recursos sin ningún tipo de previsión o articulación política distinta. Entonces el problema es complejo y excede a lo que estamos viviendo en la pandemia. Muchas gracias, Santiago. Tengo algunas otras preguntas más en redes sociales. Por cierto, invitamos a todos los que nos están viendo a dejar sus comentarios y preguntas para poder ser respondidas por nuestros expertos. Tengo a Rachel Emi, nos pregunta, ¿qué acciones concretas se pueden tomar en cuanto a la generación de empleo? Sé que es una pregunta bastante amplia. No sé si empezamos contigo, Ale. Bueno, los programas de empleo temporales han sido muy efectivos en momentos de crisis o de shocks económicos en diversas partes del mundo. Hay evaluaciones de impacto sobre eso y yo recomendaría reactivar y trabajar con programas de empleos temporales. Trabaja Perú, está tratando, se ha propuesto crear 1 millón de empleos, ¿no?, temporales alrededor de la inversión pública y la construcción, pero creo que falta mucho más. Y por otro lado, pensar en esta trampa del empleo respecto a qué empleo creo yo para quienes en este momento, cuando mis trabajadores todavía no están lo suficientemente calificados y por lo tanto el nivel salarial que van a tener es muy bajo, ¿no? Entonces, esta situación de paralización económica creo que también es una oportunidad para que se pueda pensar en desarrollar más capacidades en los jóvenes, en los trabajadores, y poder elevar ese nivel de calificación y empleabilidad en el futuro.
Todos los países en la historia económica de los últimos décadas y diría los últimos 100 años, en contextos como este, que fue un contexto calificado por el mismo presidente como un contexto de guerra, la herramienta más potente para poder dinamizar el empleo es la inversión pública. Inversión pública orientada a temas como infraestructura, por ejemplo, o creación de empleos temporarios. Ahora, volvamos al tema que planteaba Alejandra del sesgo ideológico. Los recursos que el Perú había acumulado durante los últimos 20 años de bonanza neoliberal que produjo crecimiento en el Perú y que el Perú acumuló recursos extraordinarios y que esos recursos se cuidaban bajo el argumento de evitar que la economía volviera a colapsar como había colapsado con la hiperinflación, y por tanto esos recursos al cuidarse la caja, como dijo Alejandra, no se invertían o no retribuían en aumentos importantes en el sector salud, en el sector educación, porque Perú, si vemos las cifras, ha estado en los últimos 20 años muy por debajo de lo que gastan los países de la región en términos de sus cuestiones principales para la población, que es salud y educación. Entonces, esos recursos que se cuidaron, en el momento que se tuvieron que utilizar, el sesgo ideológico nos dice que el Estado no debe intervenir, por ejemplo, en hacer una fuerte inversión. Donde debe intervenir el Estado es justamente en el salvataje que se ha hecho a las corporaciones. Ahí sí, ese Estado que no sirve, ese Estado que hay que retirarlo para que la economía pueda funcionar, ese es el Estado al cual se recurre en los momentos de... Entonces, yo creo que ahora el margen está mucho más acotado, estamos en un problema social muy grande, y fruto de esta forma de entender el funcionamiento entre la economía y la sociedad, que a mi criterio es algo que está perdiendo consenso en el Perú rápidamente en las últimas semanas y meses, ha hecho que la gran masa de recursos se haya volcado de la manera que se volcaron, tengo enormes dudas de que ahora haya margen fiscal para poder implementar una fuerte, como se necesita, como bien señala Alejandra, se necesita mucho más que 1 millón de empleos, se necesita dinamizar la economía en serio. Yo creo que el margen va a ser muy acotado y con un gobierno de salida y con una relación con el Congreso muy tensa, producto justamente de esta decisión que se tomó, que generó como efecto no deseado, no buscado, que se tensara la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Santiago, aquí tengo una pregunta dirigida para ti de Jorge Paz. Te pregunta si realmente es tan difícil gobernar a 32 millones de personas en este 2020, o simplemente lo informal ha superado al Estado peruano. Y también dice, ¿eso fue parte del contrato social hace 200 años? Bueno, yo creo que si uno, en la democracia, donde tiene que poner el acento y donde tiene que apostar es en los ciudadanos. Y eso, digamos, poniendo el acento en la ciudadanía, uno puede crear un sistema que tenga mayor gobernabilidad. Ahora bien, en el Perú, al igual que en los países de la región, hemos tenido muchísimos procesos de inestabilidad donde creímos que nuestras sociedades no se podían gobernar, entonces recurrimos a recetas y soluciones de corto plazo autoritarias. Eso fue creando en la cultura política una idea acerca de que poner el énfasis y darle y empoderar a la ciudadanía y tener una concepción de una ciudadanía activa que participe, eso ha quedado, digamos, como en el debe de nuestro proceso democrático, y es algo que estamos aprendiendo lentamente. Entonces, pero la democracia parte del supuesto que es un gobierno elegido por la gente y que debe responder en las decisiones que toma a las preferencias mayoritarias de la gente. Y eso, digamos, fortalece un círculo virtuoso de gobernabilidad que en el Perú todavía tenemos un largo trecho por recorrer. Ale, tengo un comentario más de Luis Armando Cornejo Seclén. Dice, aun cuando se plantearon estrategias que tenían como objetivo ayudar al ciudadano, no lo han logrado debido al modo en que se está estructurando el Estado, refiriéndose, por ejemplo, a la burocracia, tramitología,
inclusive, dice él, la corrupción. Venimos arrastrando muchos males, ¿no? La poca capacidad para descentralizar, la tramitología, la informalidad. ¿Qué le podremos responder a Luis Armando a su comentario? Eh, bueno, efectivamente tenemos procesos burocráticos muy lentos, muy pesados, y a veces los funcionarios públicos olvidan que el proceso es un medio para llegar al fin, ¿no? Sin embargo, los funcionarios públicos lo que suelen hacer es quedarse dentro del proceso, dentro del marco legal y responder rápidamente, no se puede, esto no está permitido, estos son los plazos. Si nosotros nos quedamos pensando dentro del proceso y asumimos esa posición de así es como está, nunca vamos a cambiar. Sin embargo, cuando ponemos al ciudadano en el centro de las políticas públicas, en el centro de nuestra gestión, nos vamos a dar cuenta de que el proceso administrativo o el proceso burocrático lo que tiene que hacer no es más sino darnos apoyo para brindar mejor el servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, en esa línea tenemos que pensar en esta idea de gestión pública mucho más ligera, mucho más lean, no ligera en el sentido de que no está bien pensada, por supuesto que hace falta reflexión y muchísima, sino que me refiero a que no podemos seguir teniendo un Estado tan pesado que le cueste tanto llegar a sus ciudadanos, ¿no? Creo que el paradigma está, yo he tenido muchos años al servicio público, en la gestión pública, y he podido ver muchos funcionarios que se quedan como en un laberinto atrapados en la administración procedimental y no salen de ahí, ¿no? Cuando en realidad el fin que deberían ver es el ciudadano y a partir de eso hacer las reformas. Los funcionarios públicos no necesitan ser ministro inclusive para hacer grandes cambios, basta con una directiva firmada, una resolución directoral de un director general, de un director de línea, para hacer estos pequeños grandes cambios que se necesitan en la gestión pública, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que necesitamos es una generación de funcionarios públicos que realmente ponga a los ciudadanos en el centro de su trabajo, en el centro de su reflexión y en el centro de su día a día. Ya que estamos conversando de líderes, hace algunas semanas nada más hemos tenido un nuevo cambio de gabinete. Tenemos un nuevo premier, el señor Cateriano. Muchos del Parlamento, muchos congresistas han recibido con un buen tono, un tono auspicioso, precisamente que Cateriano sea el nuevo premier. ¿Ustedes creen realmente, hablando un poco de las alianzas y del apoyo que necesita Martín Vizcarra para hacer cambios importantes, ustedes creen que Pedro Cateriano, por ejemplo, va a lograr mantener este diálogo alterado, cordial, o va a llegar a algún consenso finalmente entre el Ejecutivo y el Parlamento? ¿Cómo ven ustedes este nuevo gabinete? Yo creo que el ingreso de Cateriano responde en gran parte a a blindar las decisiones que se han tomado de cara a la pandemia, y intento tratar de construir en el año que le queda una agenda renovada, principalmente con el Congreso. Ahora, yo creo que no va a depender tanto de las personas, porque en el caso de Cateriano o de quien hubiera sido, por el tipo de decisiones que se han tomado, me parece que lo único que van a generar es un gran malestar social, donde la capacidad de respuesta se ha acotado enormemente. Entonces, la ciudadanía que se siente abandonada, que se siente ninguneada por el Estado que no llega con sus servicios, nuevamente, que ha sido algo histórico a lo largo de la historia republicana del Perú. Entonces, está buscando representación, está buscando respuestas, y el tipo de respuesta que están encontrando por parte del Congreso, que en algunos casos son respuestas que van a generar, creo yo, problemas aún mayores a la economía, y se entienden que son respuestas también por el problema que se generó con el tipo de medidas que se tomaron. Entonces creo que ese condimento extra, digamos, que le va a dar el Parlamento al tipo de decisiones que tomamos sobre el ciclo económico, va a generar una relación bastante tensa y difícil, en la cual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan entenderse. Y el Poder Ejecutivo no tiene ni siquiera una bancada.
Ahora bien, y con esto termino, ¿cuál era el gran sostén que había construido Vizcarra? Era una relación en la cual empezaba a tener vasos comunicantes con la sociedad a partir de respuestas que empezó a dar él con propuestas de reformas profundas, la reforma política, reformas en materia de anticorrupción. Ahora me parece que con Reactiva Perú lo que ha hecho es darse un tiro en el pie y ha cortado gran parte de ese apoyo que había sabido construir, entonces eso lo ha dejado a él más debilitado aún, y está recurriendo a un operador político como Cateriano para que le pueda reconstruir de alguna manera ese vínculo que tenía con la sociedad, pero me parece que va a ser muy difícil. Sí, bueno, por mi lado, yo creo que Cateriano tiene un peso político bien interesante y es una necesidad actual buscar la concertación. Sin embargo, yo no veo desde el otro lado, en el Congreso, esta capacidad de apertura y de diálogo, ¿no? Creo que el Congreso se ha cerrado un poco a sacar leyes sin analizar realmente el impacto, como dice Santiago, el impacto económico inclusive, o los impactos negativos que los proyectos de ley que están intentando sacar vayan a generar, ¿no? Entonces, hay poca preparación técnica en el Congreso, de acuerdo con que todos son políticos, pero algo que yo siempre menciono es que las decisiones son políticas, pero las soluciones son técnicas, ¿no? Entonces no es posible que se propongan, que se debatan y se aprueben proyectos de ley cuyos impactos negativos no han sido reflexionados ni analizados, ¿no? Entonces, yo veo ahí poca capacidad de diálogo y veo un Congreso cerrado que no está dispuesto a trabajar de la mano con el Ejecutivo necesariamente. Creo que hay una necesidad del Congreso de diferenciarse, de levantar esta percepción, ¿no?, del 6% de confianza que tiene, 5% me parece, ¿no?, los años anteriores, y de levantar esta percepción con proyectos de leyes populistas, reactivas, pero que nos pueden perjudicar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Es muy cierto lo que tú dices, ¿no? El bajo porcentaje de popularidad ha hecho que hayan pedido o sacado proyectos de ley realmente populistas y que nos pueden perjudicar muchísimo. Pero Cateriano ha salido a hablar hace algunos minutos, hace algunas horas, y ha afirmado que Martín Vizcarra va a tener 3 objetivos principales mañana en su mensaje presidencial, ¿no? El primero, la lucha contra la pandemia, contra el COVID-19, el relanzamiento de la economía, y tercero, garantizar un proceso democrático para las próximas elecciones del 11 de abril. Sé que tenemos poco tiempo, me gustaría que en estos 5 minutos conversáramos un poco sobre este último punto, que son las elecciones ya de caras al 2021. ¿Cómo va a afectar primero el brote del coronavirus a estas elecciones 2021? ¿Cómo creen ustedes que van a ser las campañas electorales en tan corto tiempo? Ya que hay poco tiempo para difundir, para hacer propaganda, etcétera. Y además que no hay todavía candidatos fijos, ¿no? O muy visibles hasta el momento, y queda nuevamente poco tiempo para estas elecciones 2021. Santiago, tu opinión sobre lo que nos espera. Respuestas lo más breve posibles. En cuanto a las elecciones, si vemos en términos regionales lo que está sucediendo, es que hay retrocesos preocupantes. En Bolivia, por ejemplo, ya se ha suspendido el cronograma electoral varias veces. Bolivia es un país muy importante para el Perú, y además de la suspensión del cronograma electoral, hay un intento muy serio por parte del gobierno actual de proscribir al partido mayoritario. La OEA no se ha pronunciado por esto, está guardando silencio, y eso abre un interrogante de mucha preocupación, porque puede incentivar en la región otros intentos, como vemos que en el Perú parece que están apareciendo, de proscribir ciertos candidatos y de meter de alguna forma ruido sobre el proceso electoral. El Perú pagaría un costo altísimo si no se pusiera el mayor de los esfuerzos de todas las partes para que el juego electoral sea un juego de reglas limpias y que haya mucha previsibilidad en este marco de incertidumbre. Por el lado de la reactivación económica, lo primero que señaló Cateriano al asumir fue la apuesta por la minería. Me parece que por ahí no va a venir la reactivación. Hay un problema mucho más profundo en la relación entre las comunidades y quienes
explotan recursos naturales en las regiones, y creo que por ese lado tratar de incentivar la reacción económica no va a dar una buena salida. Y en términos de atender la pandemia, como intenté señalar, yo creo que las grandes decisiones ya se tomaron, los recursos ya fueron canalizados, creo que ahora hay menos margen de acción, y por lo tanto va a haber que hacer mucha sintonía fina de parte del gobierno para los recursos, que ahora son mucho más escasos, poder hacerlos llegar con mucha mayor eficiencia. Hay temas muy complejos como la desnutrición que va a aumentar, el hambre, la cantidad de muertos que lamentablemente va a seguir. Entonces el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en poder llegar y atender a los ciudadanos. Entonces, este tercer, digamos, asunto, que es la atención a la pandemia, va a ser absolutamente crucial para una salida del gobierno más o menos ordenada. Yo hubiese esperado que este Congreso sea el Congreso que se enfoque en trabajar la reforma política, ¿no? Pero la pandemia los ha llevado por otro lado, y no sé si es necesariamente la pandemia, creo que es una excusa la pandemia, y hay que tomar en consideración pues que las campañas van a ser bien complicadas, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado también con poner en riesgo desde el punto de vista constitucional a candidatos o a potenciales candidatos para que no puedan perder la oportunidad constitucional de participar en elecciones, ¿no? Entonces habría que asegurar eso. Y por otro lado, pues las campañas van a ser diferentes, y ya no va a haber una campaña de tierra como se acostumbra a hacer, en donde todo es masivo necesariamente, lo cual creo que es bueno, sinceramente, porque eso va a hacer que este asistencialismo o estas dádivas que se suelen entregar en elecciones vayan a quedar de lado y se pueda promover más las ideas. Es, creo que una visión bastante optimista, pero creo que es una forma de tratar de darle la vuelta a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Santiago, me quedó una duda cuando mencionaste a Bolivia. ¿Tú estarías entonces de acuerdo con que se posterguen las elecciones en el país? No, al contrario. A mí me parece que es un antecedente muy preocupante que en Bolivia, a pesar de que tiene un tribunal electoral conducido por personas que tienen un prestigio social y que tienen credibilidad, la política ha presionado fuertemente y el cronograma electoral se ha cambiado varias veces. Las democracias funcionan con cronogramas electorales y estables. Y si había una dimensión, o si hay una dimensión en la cual nuestra región ha avanzado y ha consolidado, es la dimensión electoral. Es decir, ya no soñamos, por suerte, como era en el pasado, con aventuras golpistas o con personas que llegaran al poder investidos más que a través de elecciones regulares, elecciones estables y limpias. Entonces, si esa dimensión, que por lo menos es la dimensión donde en nuestra región, con excepciones, ¿no? Venezuela ha tenido un enorme retroceso. Si empezamos a tener un retroceso en esa dimensión con la excusa de la pandemia y con los problemas que enfrentamos, creo que vamos a entrar en un problema político muy complejo y todos deberíamos hacer un enorme esfuerzo y estar muy vigilantes y atentos porque los plazos se cumplan, porque los procedimientos se hagan de la mejor manera posible. Es cierto que estamos enfrentando un proceso donde la reforma política, como señalaba Alejandra, que era algo muy serio para poder enfrentar los procesos electorales bajo otras condiciones y reglas de juego, no ha avanzado. Este Congreso no ha dado muestras tampoco de querer avanzar en ese sentido. Entonces son las reglas de juego que tenemos. Pero sobre esas reglas de juego tenemos que mínimamente respetarlas y asegurar que quien sea investido, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Congreso, en las distintas instancias, para representar y tomar las decisiones que necesitamos tomar en los próximos años para salir de la resaca que va a dejar esta tragedia, necesitamos que eso sea absolutamente legítimo, que no tenga ningún tipo de cuestionamiento y quien venga a gobernar tenga muchísima fuerza y muchísimo poder democrático para hacerlo y tomar las decisiones que tenga que tomar. Entonces, ahí sí
me parece que el gobierno se juega mucho y tiene que poner un enorme esfuerzo para asegurar que esto no se descarrile. Antes de escuchar las últimas palabras de Ale, tengo un comentario de Elizabeth Castillo Altes. Ella dice, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo se están dando acciones populistas. No estamos preparados para la democracia, que es lo mismo que estar sintonizados con la prosperidad del país, con una protección social adecuada para todos los peruanos. Comparto con Santiago, dice, que reactivar la economía con la minería sigue siendo aún tibio, porque aún no se ha superado su aprovechamiento sin distanciamiento de las comunidades. Ale. Bueno, yo insistiría mucho en lo que he comentado a lo largo de esta entrevista, de esta conversación, que es empezar a hacer de alguna forma que los tomadores de decisión pongan en el centro a los ciudadanos, ¿no? Y que que se traten de políticas públicas que realmente estén bien analizadas y bien pensadas. Si nosotros seguimos proponiendo cualquier proyecto de ley, cualquier propuesta de política pública que no ha sido bien trabajada, esta política pública no va a tener éxito. Entonces es importante que en una situación de crisis económica dejemos de pensar en personas jurídicas y empecemos a pensar en la gente, en ciudadanos, en familias, en la microeconomía y en cómo esto está afectando desde el punto de vista del dolor y de la frustración de lo que están pasando las familias que hoy se encuentran sin empleo y no tienen una luz al final del túnel para esto. Entonces las políticas públicas necesitan empezar a enfocarse en estas personas, ¿no? Fiorella, si sobre el último comentario me permite solo 30 segundos a riesgo de que me tiren con algo virtualmente. Creo que, como traté de señalar, tenemos que confiar en que los ciudadanos sí estamos preparados para vivir en democracia, y la única forma de vivir en democracia es aprendiendo a vivir en democracia. El argumento de todo gobierno autoritario es: ustedes no están listos para asumir la mayoría de edad de vivir en democracia, entonces yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer y yo los voy a mandar. Me parece que eso tenemos que desterrarlo de nuestro ideario y apostar cada vez más a los ciudadanos y ciudadanas del Perú para que podamos seguir construyendo una vida en democracia. Y lo segundo, en términos de populismo, si bien hay decisiones que se están tomando que pueden afectar al ciclo económico, también me parece, es una opinión personal, que en el Perú el ciclo que se da es un populismo tipo ósmosis inversa, es decir, al revés, es una economía que concentra hacia arriba y el tipo de decisiones que se toman son decisiones en general regresivas y hacen a los sectores que concentrar aún más sobre los frutos que la economía genera. Entonces, creo que todavía necesitamos también profundizar la discusión acerca de lo que es populismo y cómo funciona el sistema económico y a quién beneficia el Perú. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Alexandra, por esa conversación. Me han quedado algunos comentarios y preguntas, pero ya son más de las 6 de la tarde. Pero una próxima cuando gusten. Sí. Por supuesto, definitivamente. Yo sé que mañana ambos van a estar en varias entrevistas ya discutiendo un poco el post-mensaje presidencial, que va a empezar a las 11 de la mañana del 28 de julio. Así que seguro vamos a tener también oportunidad de saber su opinión ya luego de este discurso presidencial. Muchísimas gracias por esta conversación. A ti, Santiago, y a ti, Alexandra, por estar hoy en este programa llamado Mesa UP. Hoy hemos tenido a Santiago Mariani, profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, y Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Fiorella, por la invitación. Un gusto hablar contigo, Santiago. Igualmente, un abrazo para ambas. Nos vemos, hasta luego.